Hablar sobre la discriminación y violencia con las mujeres indígenas es abordar una gran cantidad de cuestiones que sobrepasan la cuestión de la sexualidad. Desde luego que es una cuestión fundamental, pero creo que la discriminación es tan generalizada y es total en ellas que no es posible hablar nada más de una discriminación enfocada en la sexualidad sin abordar todo el resto de la discriminación que sufren estas personas. Ahora, quiero iniciar con una frase de la comandante Ramona que en 1994 dice: porque es necesario matar y morir para que ustedes, y a través de ustedes, todo el mundo escucha a Ramona decir cosas tan terribles como que las mujeres indígenas quieren vivir, quieren estudiar, quieren alimentos, quieren respeto, quieren justicia, quieren dignidad. Estas palabras, la verdad que les tocan a uno el alma, pero es más desalentador ver que han pasado los años, ya llevamos 16 años de estas palabras y las cosas no cambian. Yo creo que al contrario, las cosas cada vez están siendo más discriminantes para nuestras comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque es una situación que no nos interesa realmente a la sociedad civil. Hablar de discriminación en este sector de la población es hablar de una escasez crónica de oportunidades y de falta de acceso a servicios básicos de calidad, a educación, a mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuadas y al sistema de justicia. Traducido al buen español, no tienen acceso a nada. Sí. Tienen acceso nada más a estar recluidos en sus comunidades. Allá están bien, mientras no los veamos es mil veces mejor. Pero cuando se visibiliza la situación de las mujeres indígenas con las palabras de la comandante Ramona, hay muchos periodicazos, ¿sí? Hay muchos intelectuales que van a dar conferencias sobre la situación, pero en los hechos simplemente no hay nada. Bueno, ¿qué les platico? Todavía hay como 10 tratados, convenios, encuentros muy importantes que nuestro gobierno ha firmado con diferentes organismos internacionales. Pero no obstante, tenemos que los pueblos indígenas continúan en una situación de pobreza extrema. Pero las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, se encuentran en una situación de marginación mayor a lo que enfrentan los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Hace unos 2 meses, a la doctora Herrera y a mí nos invitaron a participar en un evento que decía por qué es necesario cumplir con la CEDAW, ¿sí? Y nosotros nos preguntábamos, ¿cómo es posible que a 15 años, a 20 años de haberse firmado el convenio con la CEDAW, nos convoquen a platicar por qué es necesario cumplir? Simplemente porque hay tratados que se tienen que cumplir. Pero nuestro país se ha encargado de firmar bien tratados, pero nunca cumplir con ellos, ¿no? El único tratado que ha cumplido cumplidas es el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no se le dio el mismo trato a
Tratado de Libre Comercio al Tratado de la CEDAW, ¿no? Entonces, cuando yo veo todo este tipo de convenios que se han firmado con una gran cantidad de organismos internacionales y de declaraciones y demás, yo digo, pero ¿qué es lo que pasa si las personas indígenas, las comunidades indígenas cada vez están peor y las mujeres en igualdad de circunstancias? Pero veamos cuál es la problemática al interior de una comunidad indígena y de la sociedad de las mujeres indígenas. Primeramente, tenemos que sufrir todo tipo de violencias físicas, violencias simbólicas, violencias económicas, violencias estructurales, violencias de todo tipo, ¿no? Ellas no tienen la capacidad de protestar dentro de sus comunidades por todos los actos de violencia de las que son objeto. No tienen derecho a la propiedad de la tierra. Una mujer indígena no puede tener derecho a la herencia de la tierra, salvo que su madre sea la dueña de la tierra, cosa que es bastante poco común. El lugar que ocupan en la jerarquía de poder pues es la última, ¿no? Ellas no tienen ningún derecho a veces ni siquiera de voz, menos de voto en las cuestiones de toma de decisión en sus comunidades. Jamás van a participar en un problema de tipo de comunal o en un problema de tierras, en un problema de justicia. Ellas están absolutamente marginadas. Sin embargo, tienen una explotación laboral. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades la migración es cada vez más frecuente, por lo tanto las mujeres se convierten en campesinas, en obreras, amas de casa, y le hacen absolutamente de todo, sin recibir remuneraciones significativas. Sin embargo, hay una desvalorización absoluta de su quehacer y de su aportación a las comunidades. Hemos visto en los últimos años, en los últimos 10 años, que empiezan a migrar ya las mujeres de sus comunidades, porque muchas veces los esposos no regresan, entonces ellas tienen que buscar la posibilidad de la reproducción del grupo, por lo tanto tienen que salir y migran a las ciudades con una serie de problemáticas que ya la doctora Herrera les comentaba, ¿verdad? Todo lo que tienen que sufrir en toda esta cuestión de la migración. Sin embargo, no tienen una opción. Si vemos, por ejemplo, la cuestión de la educación, bueno, ¿qué les voy a decir? Llegar al tercer año de primaria o terminar, sin mucho la primaria, sí, hay muchas que tienen su certificado de primaria, pero ¿en qué condiciones? En las comunidades indígenas es muy difícil que tengamos escuelas donde exista primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sino que tenemos escuelas en donde en un salón se da primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, con un solo maestro y todos ahí metidos, ¿verdad? Entonces, veamos qué tipo de educación se les da a nuestras comunidades. O sea, a los indígenas se les da todo como si fuera el desecho. Todos aquellos programas que se implementan de manera corrupta, de manera poco organizada, sin los recursos necesarios. Hablar de su salud, bueno, es increíble cuando ve uno a las mujeres indígenas que no han tenido jamás la atención de un médico. El hecho de que se preocupa mucho nuestro gobierno para que no haya parteras, para que no haya los nacimientos en casas, pero ese es el problema menor, porque ellas, sus usos y costumbres, no hay ningún conflicto para tener un niño en casa. El problema de la salud va más allá, ¿no?
va más allá, es muy difícil que se les realice el Papa Nicolau, es muy difícil que se les haga una revisión integral, eso simplemente no es para ellos. Y en cuanto a la vida sexual, que aquí es donde me quiero detener un poco más, de todos he sabido cómo hay una gran cantidad de organismos internacionales en donde tienen el aval de nuestro gobierno para realizar una gran cantidad de experimentos de anticonceptivos, de medicamentos, de diferentes aparatitos para cualquier cuestión. Tienen autorización para que experimenten en nuestras comunidades indígenas y con nuestras mujeres. No es extraño encontrar indígenas que han sido operadas, que han tenido ligaduras de trompas, pero ellos jamás se enteraron, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a su cuerpo, por eso yo les decía que no tenías ninguna capacidad de decisión sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque si hay un organismo internacional que solicite un permiso, es muy difícil que el gobierno mexicano diga: perfecto, tiene usted la autorización para acudir con todas las señoras de Polanco y Lomas de Chapultepec para que pueda hacer sus experimentos, ¿no? Son intocables estas personas, o sea, determinado número de la población es intocable. Pero ¿quiénes son aquellas con las cuales yo puedo hacer uso de su cuerpo, de absolutamente de todo, con las mujeres indígenas? ¿Por qué? Porque la misma sociedad les ha quitado la capacidad de decisión. La misma sociedad las ha invisibilizado. Ahorita en las comunidades indígenas tenemos un gran problema de el incremento del VIH en las mujeres que están en las comunidades. Como hay tanta migración, los señores regresan y bueno, necesitan hacer uso de la mujer. Por lo tanto, la mujer está a plena disposición del hombre. El hombre, desde luego, sin ningún tipo de protección, el incremento de esta pandemia ha sido bastante evidente. Sin embargo, a nadie le interesa, ¿sí? No hay ningún programa en donde se esté atacando esta situación. ¿Por qué? Porque si desaparecen las mujeres, tienen muy buenas tierras, tienen muy buenas minas, tienen muy buenos bosques. Entonces, si desaparecen, a nadie le preocupa esta situación. Por lo tanto, esta atención de salud pasa desapercibida. Hay que tomar en cuenta que es una población en donde se conjugan todos los agravantes que un ciudadano puede tener para ser invisible, discriminado y violentado. En ellas se conjugan los tres elementos fundamentales: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Son tres circunstancias que obviamente socialmente, hablando en términos de sociedad, las van a invisibilizar. Quiero terminar diciendo que los derechos de las mujeres indígenas no se implantan solo por leyes o por decretos, sino que son el resultado de procesos de aprendizaje social constante, de socialización y convencimiento, de construir una sociedad basada en el respeto de la diversidad étnica y cultural que presenta nuestro país, tarea que involucra a toda la sociedad. Y yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cómo hemos tratado a las personas indígenas que nos hemos topado en nuestro camino? Les hemos garantizado un trato digno, un trato de respeto, un trato de amabilidad y lo más importante, las consideramos y nuestra acción les da a ellas la certeza de que le estamos garantizando una igualdad humana.